Buenos días a los y las que se encuentran en Zoom y buenas noches a quienes vean este programa en diferido. En esta ocasión hemos tenido que hacer un cambio por la diferencia horaria que nos separa con nuestra invitada del día de hoy, que se encuentra en Francia. Mi nombre es Erika Quintanilla, historiadora de la Biblioteca Nacional del Perú, y en esta oportunidad les doy la bienvenida a la 9ª sesión del programa Historia del Perú, que se realiza en la modalidad virtual. El programa tiene por finalidad contribuir a la formación de la ciudadanía en temas referentes a la historia del Perú, donde se vienen exponiendo temáticas relacionadas a los 200 años de nuestra independencia, propiciando de esta manera el diálogo, el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a nuestro bicentenario. A continuación, voy a presentar a la invitada que nos acompaña en esta ocasión. Ella es la doctora Isabel Toussaint Castellanos, doctora en estudios latinoamericanos, miembro del Instituto Universitario de Francia y profesora de la Université Bordeaux-Montaigne. Se doctoró en 1990 con la tesis titulada Les romans féminins péruviens dans la seconde moitié du XIXe siècle, que trata sobre las escritoras ilustradas como Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello, Teresa González, Margarita Práxedes, entre otras. Desde el 2010, sus trabajos se enfocan en la historia de los viajes transatlánticos, viajeros, migrantes y exiliados. Es autora de más de 50 artículos, coordinadora de numerosos eventos, entre ellos el Coloquio Internacional Perú-Francia, Miradas Recíprocas, realizado en el 2014. Asimismo, ha publicado Étape, Escale et Halte en América Latina. Igualmente, ha sido coordinadora del número 37 del Congreso de la Société des Hispanistes Français. Actualmente es profesora de la Université de Bordeaux-Montaigne, como se ha mencionado. Es directora del equipo de investigadores hispanistas y americanistas, Ameriver, miembro correspondiente de la Academia Peruana de la Lengua, del Instituto Ricardo Palma y del Instituto Ribagüero. A continuación, le damos la bienvenida a la doctora Isabel Toussaint, quien nos presentará la conferencia titulada Rescatando un testimonio sobre el sur peruano, sobre el sur republicano, la segunda parte del diario del viaje del presidente Orbegoso desde Cusco a Arequipa. Adelante, doctora. Muchísimas gracias a todos, a todas las personas que gestionaron esta conferencia y que facilitan la realización técnica con vísperas del aniversario de los 200 años de la independencia del Perú. Andrea Aliaga ha sido mi interlocutora a distancia por el equipo de gestión cultural e investigaciones y ediciones de la Biblioteca Nacional. También agradezco la presencia de Erika Quintanilla, historiadora de la Biblioteca Nacional del Perú, como moderadora de esta mesa virtual. Pero quiero recordar otros eventos que en el que he tenido el placer de participar con la Biblioteca Nacional del Perú, que para mí es un lugar muy querido. En 2017, gracias al director Alejandro Neira, se firmó un convenio por 5 años con mi alma mater, con la Universidad Bordeaux-Montaigne, y tuve la oportunidad de organizar un seminario sobre peruanos y franceses partícipes en la historia del Perú, desde la Revolución de Tacna, con el apoyo de la Embajada de Francia en el Perú, la consejera de Cultura y Cooperación francesa. En agosto, luego de 2018, la Academia Peruana de la Lengua, dirigida por el doctor Marco Martos, organizó un congreso en la Biblioteca Nacional del Perú con motivo del centenario de la muerte de Manuel González Prada, y ahí presenté una conferencia también plenaria. Y casi en mi última visita en el Perú, en marzo de 2019, di una conferencia sobre la historia de Eugenio Curet, el fotógrafo, gracias al acceso a los archivos en Francia y al fondo Eugenio Curet.
Justamente el director de Protección de Colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú, el magíster Gerardo Trillo, me acaba de alcanzar la excelente noticia de que más de 30.000 placas del Fondo Curet forman parte desde ahora del patrimonio cultural del Perú. Hay otros muchos tesoros en la Biblioteca Nacional, como el rescate del El Recreo del Cusco, de Clorinda Mato de Turner, ahora asequible online, y me dio esa buena noticia el paleógrafo y archivista Jorge Guamán Machaca. Me alegra muchísimo participar en este evento acerca de un personaje muy raro y admirable de la historia del Perú republicano, el presidente Orbegoso, en el marco del programa Historia del Perú de la Biblioteca Nacional, en esta segunda edición online. Sobre Orbegoso, sobre el presidente Orbegoso, hace años publiqué un primer trabajo en la revista del historiador peruano Carlos Aguirre, en la revista Contracorriente, sobre la primera parte del diario de Lima a Cusco. Ese fue el punto de partida de una preocupación por hallar la continuación del diario de viaje, esa continuación que nos había de llevar hasta Arequipa en el año 35. Por fin conseguí esta segunda parte del diario de la gira presidencial de Orbegoso, y de esa segunda parte es la de la que voy a tratar. En la investigación a distancia he contactado a muchas personas, entre ellas al historiador Charles Walker, a la antropóloga Charlotte Ríos Acuña, al arqueólogo Rainer Östnich, en fin, muchas personas a las que agradezco de antemano, y espero hacerlo cuando llegue a viajar al Perú. Si me alcanza el tiempo, verán que el padre franciscano José María Blanco proporciona información de primera mano sobre el estado de conservación del sitio arqueológico de Ollantaytambo. No actúa en ningún momento como extirpador de idolatría, sino como gran admirador de los incas y de su organización. Se admira por la monumentalidad de Raxi, por Puno, donde espero llegar a ir, y creo que José María Blanco, ese franciscano autor del diario de viaje del presidente Orbegoso, creo que José María Blanco sería una excelente fuente para los gestores culturales y organizadores de rutas turísticas en adelante para el sur andino. José María Blanco informa sobre los vínculos también entre sierra y selva. Desde la primera parte del diario apunté en la revista Contracorriente como refirió el fantástico encuentro de Orbegoso con el jefe Iquicha Huachaca, y en esta segunda parte nos proporciona información sobre el encuentro de Orbegoso con otro cacique llamado Tadeo, que se acerca a la comitiva y da a conocer la situación de su pueblo. Está dispuesto a facilitar el acceso a la selva. También de mano de José María Blanco, del diarista Llegaremos a Tinta, dará información sobre la memoria de la gran rebelión de Túpac Amaru. De todo eso se trata en esa segunda parte, y espero que pronto salga el libro que está previsto por San Marcos, por la universidad, por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional de San Marcos. El segundo tomo del diario de viaje, en efecto, aporta las noticias más inesperadas también acerca de su autor, José María Blanco. Da unas fechas al final, un detalle íntimo. Dice: se concluyó esto de escribir a las 7 de la noche del día 16 de diciembre de 1837, en circunstancias de hallarme afligido. Pero José María Blanco volvió a escribir aún en su diario, en sus cuadernos. Volvió a escribir cosas muy raras, como si le faltara papel. En realidad, en algún momento, una lista de hierbas medicinales de Cajamarca, una lista mucho más tarde de las erupciones y temblores en América y la reventazón del Pichincha ocurrida el 22 de marzo de 1859. Esta información
permite entender mejor cómo ubiqué los cuadernos perdidos en Quito, en el Archivo General de Quito, y son esos textos los que ahora están por salir gracias al Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Quién fue José María Blanco, el autor del Diario de la Marcha? Fue un liberal. Fue un liberal, y por ser un sacerdote liberal, por ser un franciscano liberal, tuvo que salir de Quito en 1818. Fue desterrado a Lima. Luego fue nombrado capellán del batallón Numancia, y después de la batalla de Ayacucho obtuvo un curato en la libertad. A principios de los años 830 fue recomendado para dirigir el colegio seminario de Trujillo, pero tuvo que renunciar al cabo de unos meses por ser censurado por la indisciplina que reinaba entre los alumnos lectores de libros prohibidos. ¿Qué libros prohibidos? Entiéndase la literatura ilustrada del siglo anterior. En 1834 tuvo que huir para salvar su vida por haber predicado el liberalismo, las ideas republicanas, sufriendo la persecución del general Vidal. Entonces José María Blanco le dirigió una carta al presidente Orbegoso para ser destinado a Roma, pero esos halagos epistolares no sirvieron para nada. Un pariente del presidente hizo de tercero para que auxiliara a Blanco. Cito esa correspondencia publicada ya hace como 10 años por Carmen Maqueboy y José Luis Renique, soldados de la República. Ahí encontré esta referencia. Si alguna vez puedo recomendar a usted a un hombre desgraciado, es en esta ocasión. La carta va dirigida a Orbegoso. ¿Sabía usted los infinitos trabajos que por decisión a usted ha pasado el señor cura de Marcabal Blanco, el señor Blanco? Este amigo, comprometido por sanos principios al sistema del orden, trabajó en favor de él, de usted, Orbegoso, señor Orbegoso, algunos papeles en el mes de enero. Trataron de perseguirlo. Marchó el infeliz, perdió sus libros, su ropa, y cuánto encerraba su aposento. A los 7 meses de peregrinaje ha vuelto a Trujillo con el objeto de irse a Lima a implorar la bondad y amparo de usted. Después de la marcha a Cusco y Arequipa, de regreso a Lima, el padre Blanco, el franciscano José María Blanco, terminó de compulsar libros antiguos, estadísticas recientes para completar las impresiones del itinerario, por lo que los manuscritos archivados en Quito desde el siglo XIX y que he encontrado están repletos de notas y guarismos, dimensiones de plazas e iglesias, otros datos representativos de una personalidad apegada a la verdad científica y ajena al estado contemplativo y a la ociosidad. El diario de viaje que escribió José María Blanco no debía ser publicado, sino que había de ser un recordatorio al servicio de la biografía del presidente Orbegoso y a la vez un testimonio propio de ese héroe discreto que fue el cura de Marcabal, como firma en la contraportada manuscrita del diario. Blanco fue grabando los sucesos triviales de la marcha al sur del Perú, mientras el mandatario apuntaría las disputas político-militares. El diario tiene las características de las crónicas, insertando citas de otros autores, anotando pocas veces las fuentes consultadas. El franciscano copia a veces íntegramente algunos fragmentos del Mercurio peruano acerca de canas y cansis, pero sin apuntar la referencia, puesto que su objeto nunca fue entregar un libro original y propio para algún editor. También tuvo a la mano los comentarios de Garcilaso, como lo advirtió al describir las extraordinarias ruinas de Raxi cerca de San Pedro de Cacha, por las que pasó la comitiva presidencial el 6 de febrero de 1835.
Acerca de Arequipa, acudió a las crónicas agustinianas y jesuíticas, según apuntó en el cuaderno 22º, dedicado a erupciones y otros sucesos de la historia de Arequipa. También aludió a Tadeo Enque por Medir el Misti en 1795. Con postura científica, José María Blanco recogió informaciones sobre todos los aspectos de la vida económica y social de Arequipa. Completó lo más posible los más de 370 folios de esta segunda parte del viaje, con más de 800 notas a pie de página, que delatan la curiosidad intelectual y el afán de precisión del franciscano, aun cuando algunas notas quedaron en blanco, a imagen de un manuscrito inconcluso. Unas veces se vio imposibilitado de escribir, como al pasar por Maranganí, donde, lo cito, era tanta la miseria del cura Álvarez que no tuvo un tintero para proporcionar que se hiciesen las apuntaciones de ese pueblo. Si bien al final del diario el padre franciscano confesó, como ya lo dije, un estado de ánimo deprimido, sin más explicaciones, la modestia define las escasas autorreferencias. José María Blanco recibió el grado de doctor en teología. Sus escritos revelan un pensamiento profundamente liberal y explican las buenas relaciones con el presidente Orbegoso. Mientras Orbegoso se veía recibido con verdadero o fingido entusiasmo por las autoridades de cada departamento, prefectos, subprefectos, gobernadores, hacendados, jueces y curas, el padre Blanco examinaba siempre cómo estaban las iglesias, cómo estaban las escuelas, aseadas o arruinadas, con numerosos alumnos o ninguno. Por ejemplo, en Sicuani, la escuela de 110 alumnos ha sido, dice, costeada con el dinero de la comunidad. Siguiendo en el departamento de Puno, en Ayaviri, recuerda la fidelidad de los pobladores por el gobierno de Orbegoso. Apunta la hermosura de la iglesia y elogia la atención prestada a la educación primaria de los pobladores de esta ciudad. El interior del templo está adornado con cuadros hermosísimos. Son del pincel más exquisitos. Están adornados con marcos tallados y dorados de mucho gusto. Es quizá Ayaviri el pueblo más ilustrado y patriota de todo el departamento de Puno. En la actualidad tiene una escuela de primeras letras que con 400 pesos la costea el Estado. En ella hay 40 alumnos que no adelantan nada a causa de la impericia del preceptor don Faustino Guerra, de quien cuentan la anécdota de que por no saber escribir hace una cruz en el lugar de la firma. Ahora bien, Ricardo Palma retomaría años más tarde el nombre de ese maestro, Faustino Guerra, en una de sus tradiciones titulada La fiesta de San Simón Garrabatillo, acerca de ese maestro gran admirador de Bolívar y que maltrataba a los alumnos. En la ciudad de Puno, José María Blanco revela también una constante preocupación por la educación. Luego, en Arequipa, mucho más adelante, describe las iglesias emocionado y exhaustivo, pero censura el comportamiento de un sacerdote, el padre Fray Antonio Virueta, escribe, un anciano satírico que predica mañana, tarde y noche sin método, sin unción, tan hacinados sus discursos de disparates y expresiones groseras e impías, que es el cansado bufo del púlpito arequipeño. Se ve entonces que la lectura de ese diario resulta sumamente agradable, llena de anécdotas. Voy a continuar con ellas. José María Blanco elogia los distintos monasterios y conventos por sus comodidades, el extremo aseo, el verdor, el orden,
Y en algunos casos, como en el monasterio de Santa Catalina de Arequipa, no obstante, establece que el odio que profesan estas madres al sistema de la patria les hace creer que no hay un solo patriota honrado ni virtuoso. Agrega el padre José María Blanco a pie de página el siguiente comentario. Esta es la manía de todas las célibes que, educadas en principios antisociales, no saben distinguir la moral de la religión ni justipreciar la libertad. El cura de Marcaval recuerda también la historia de la fundación del Colegio de Educandas de Arequipa a partir de 1803. Fundación gracias a la ilustración y generosidad, dice, del presbítero don José Antonio del Fierro, quien, no pudiendo sufrir el abatimiento que les ocasionaba a las niñas arequipeñas la bárbara educación que recibían del gobierno español, se determinó a formar en la casa de su habitación un colegio de educandas. Todos los apuntes de José María Blanco acerca de la instrucción, de los que aquí solo presento algunos ejemplos entre los muchos del diario, expresan la convicción de un pensamiento liberal, explican a la vez las causas de su desvanecimiento ante la realidad peruana después de vencida la Confederación en 1839. José María Blanco presentaba en aquel entonces los males endémicos del Perú republicano, que voy a resumir en 2 palabras, la corrupción y la prepotencia. Si José María Blanco observa los esfuerzos por la instrucción y la desatención que sufre en muchos casos, también apunta otras lacras como la prepotencia, el despojo de las iglesias de parte de las autoridades, caso, por ejemplo, de el cusqueño Ángel Bujanda, brazo derecho de Agustín Gamarra en el sur de Perú. Ángel Bujanda, quien había sido nombrado prefecto del Cusco, fue borrado en tiempos de Gamarra, fue borrado con razón del escalafón en la presidencia de Orbegoso. Apoyó la revolución de Salaverry y fue nombrado por este gobernador del Real Felipe, menos de un mes después de la salida de Orbegoso del Cusco. Al día siguiente de la partida de la comitiva presidencial del Cusco, José María Blanco deplora lo que ve. En el camino para el pueblo de Yucay se halla la Recoleta franciscana, que está suprimida. Esos lugares se están cayendo y sirven de alfalfares a don Ángel Bujanda, que se ha apropiado de este sitio sin saber el derecho que tenga él. Ha destruido el hermoso templo de piedra sillar, ha hecho desaparecer las bellas pinturas y retablos dorados. Todo ello para que sirvieran de postes a los caballos que mantenía. En varias oportunidades el franciscano apunta a otros desfalcos de parte del general Gutiérrez de la Fuente, a expensas de la iglesia arequipeña. La Fuente estuvo al servicio también de Gamarra y de sus propios intereses. Tenemos esa reflexión de José María Blanco. Todas estas piezas de plata, las hermosas andas de la patrona, la Virgen María de la Asunción, que pesaban 990 marcos, se los llevó el año de 1830 el señor general Lafuente. Y continúa. Rumbo a Tinta, antes de que el teniente Martínez se acobarde y se ridiculice, la prepotencia de este oficial abusivo choca profundamente a José María Blanco, ese quiteño, quien nos da todas esas informaciones. Apunta acerca de ese oficial. El teniente Martínez, con palo en mano y dando unos espantosos gritos de furor y rabia, atropellaba a los indios, a quienes le aseguraba que todos ellos juntos
no eran capaces de medir su valor con él. Luego se cayó este teniente, en voz sumisa, les suplicaba le salvasen del peligro. Se desnudó y descalzo y santiguándose una y mil veces, pasó el puente agarrado de los indios pidiendo misericordia a Dios a gritos y llamando a los indios sus salvadores, cosa que movió a risa a los que desde las 7 de la mañana que sucedió la caída se estaban entreteniendo con sus bravatas. El padre franciscano oye también conversaciones en las que no se le toma en cuenta. Así, oye las pretensiones nobiliarias del subprefecto de Urubamba, que, cito, entabló conversación de nobleza con el señor sargento mayor don José Zavala, hijo del marqués de Valleimbroso, y le dijo al oído que en la reunión no habían más caballeros que los dos, que eran marqueses. Asimismo, apunta los comportamientos corruptos y contrarios a la moral cristiana, esos comportamientos plasmados en Pisac por el mercenario Valentín Sánchez, quien comercia con misas, estampas, cordoncitos de pita. El itinerario de José María Blanco y del presidente Orbegoso nos permite descubrir muchísimos lugares entre Cusco y Arequipa. Estos son una serie de encuentros y desencuentros. Si bien el diario permite definir el pensamiento del cura de Marcabal y los cuyos hasta ahora desconocidos corroboran su pensamiento liberal que lo acerca al catolicismo social y para el siglo XX a la teología de la liberación. Además, cabe destacar que el franciscano quiteño informó con singular precisión sobre la vida cotidiana del presidente Orbegoso. Claro que sin prever una finalidad biográfica a sus escritos. Orbegoso era oriundo de Otusco. Fue muy cercano a Bolívar, pero se vio obligado a volver a su hacienda en 1824, estando muy enfermo en lugar de figurar en el campo de batalla. Recordemos que fue elegido como candidato liberal gracias a la mayoría de los congresistas de la convención a finales de 1833. Esos congresistas hostiles al presidente saliente, Agustín Gamarra, y contrarios a los otros dos candidatos, los generales Bermúdez y Nieto. Después de su elección, favorecido por el apoyo de Luna Pizarro, Orbegoso, cuyo patriotismo y desinterés se traslucen en la correspondencia, Orbegoso, cosa rara, propuso dimitir del cargo, pero la renuncia fue rechazada por los diputados que promulgaron una nueva constitución en junio de 1834. En la gira de Lima al sur, Orbegoso tuvo a su lado a los generales Miller, Nieto y Valle Riestra. Al llegar al Cusco, el presidente escribió sobre su preocupación por la suerte de quienes lo acompañaban. Iba con su dilatada familia. El hijo mayor de Orbegoso acompañaba al mandatario como edecán y se encargaba de conseguir un mínimo de confort en esa situación precaria. En adelante, a partir del Cusco, parece que ya no está Pedro José de Orbegoso, no está mencionado. En cambio, el general Valle Riestra hace las veces de secretario. La salud del presidente, lo que aparece es que la salud de Orbegoso siguió muy debilitada desde la primera etapa en Urubamba, por lo que desistió de continuar a Ollantaytambo. El padre franciscano José María Blanco se fue solo a Ollantaytambo y nos ha dejado un testimonio muy, muy interesante. En Calca, de donde estuvo Clorinda Mato de Turner, la llegada de Orbegoso fue festejada por nada menos que 90 pututos, numerosos danzantes. En Taray se llegaron a reunir 40 cajeros, 50 pututos.
Antes de llegar a Taray, sucedió una entrevista inesperada. Como ya lo mencioné, en la primera parte del viaje, Orbegoso había dialogado con el Iquicha rebelde Huachaca. Ahora en Taray se encuentra con el franciscano Ramón Busquet, que se había unido a los viajeros, y este franciscano Ramón Busquet recibió en presencia del presidente 2 papelitos remitidos del jefe de la montaña desde el poblado lejano de Loro Huachana. Esos 2 papelitos iban firmados por, cito, Tadeo Chuncho Conquistador. Tadeo pedía por este medio canjear una escopeta por 10 mantas de cacao y pagar los tributos, aunque no en plata, como ellos, pero si quisiesen aportaría monos o loros o cualquier otro comercio. El franciscano Fray Busquet Catalán, que había sido mencionado en 1808 por el intendente Urrutia acerca de la apertura del camino al Chanchamayo, había de desaparecer en 1846 acompañando al francés Francis de Castelnau por el Ucayali. Los mensajes procedentes del oriente peruano corroboran las circulaciones de hombres y mercaderías entre sierra y selva y también la situación de paz armada. El mensaje escrito da la lista de los evangelizados y es el pedido de una vaca para el alimento de otros chunchos que conquistaremos, así como los cristianos pagan por las tierras. También queremos que nos dé algún auxilio y viendo esto se conquistará más y más. El viajero francés Eugenio de Sartiges o de Sartigues había coincidido a finales de 1833 también con ese franciscano catalán Ramón Busquet y con el cacique Tadeo, informa también sobre ambos. En Andahuaylillas, 2 compañías de infantería celebraron la llegada de Orbegoso. Luego, en Urcos, unos bailes impresionantes alborozaron a los visitantes. Se vio, cito, unos indios vestidos con unos faldellines de seda de 8 varas de vuelo y 4 bandas de chunchos con grandes plumeros de colores en las cabezas. En Quiquijana, el Padre Blanco apunta a la presencia de más de 200 peruanos vestidos de danzantes huifalas chunchos. Y así continuamos con siempre mucho éxito, mucha gente que se agolpa para recibir al presidente y a la comitiva del presidente Orbegoso. La gira presidencial fue triunfal. Tenemos esa frase que resume la situación. Todo el tránsito que hay de 80 leguas desde el Cusco hasta Puno parecía un solo pueblo aunado de banderas. Pero la precariedad fue la otra constante del viaje, con hospedajes improvisados y esos aguaceros tan frecuentes en el mes de febrero. En 2 ocasiones, Orbegoso manifestó su sensibilidad musical, pidiendo que un músico que tocaba, cito, un mal concertado requinto de Carrizo, le tocase el forasterito, lo cual hizo con tanta perfección que en muchas horas no tuvo su excelencia otro entretenimiento. Puno recibió a Orbegoso con arcos de triunfo, colgaduras, banderas, además de arengas recopiladas por el capellán quiteño. Ramón Castilla, en aquel momento, era el prefecto del departamento. Acompañó al presidente y ofreció un baile con magnífico refresco y ambiguo. Orbegoso luego fue a cazar todo el día en el lago Titicaca y aprovechó también la estadía para visitar la mina arrendada por un escocés. Una mina arrendada por un escocés que se llamaba
Juan Beck, esa mina precisamente explotada en el siglo XVII por los hermanos Salcedo. Orbegoso experimentó a lo largo del viaje varios malos momentos, como en el tambo, como para llegar al tambo de la Compuerta. Tenemos esta referencia. Los dueños de este tambo se llaman Ponces. Son oriundos de Cabanillas, clasificados de díscolos, revoltosos, de mala fe. Con la estada de su excelencia en su tambo, ganaron más que con haber tenido 10 familias, porque lo que conscientemente vendían a medio, a su excelencia y familia vendieron a 2 reales. El general Orbegoso se había extraviado y pudo ser un desastre para el país. Tenemos esa referencia. Orbegoso anduvo perdido hasta las 9 de la noche, teniendo que pasar por un río caudaloso y bajar para llegar a la Compuerta por un cerro inaccesible donde se golpeó y cayeron muchos de su comitiva. Pese al mal tiempo, entre lluvias, rayos y nevadas, a partir de esa etapa de Puno, el general Orbegoso recuperó la salud quebrantada desde la partida de Cusco y comenzó a contar su aventura, la que le proporcionó materia de diversión y risa. Los últimos días de la marcha hasta Arequipa se limitan a pocos párrafos, a diferencia de la narración pormenorizada hasta el encuentro entonces con el subprefecto de Arequipa, Fernando Rivero, y el prefecto Blas Cerdeña. La acogida vuelve a ser triunfal en medio del carnaval. La noticia de la revolución de Salaverry, según José María Blanco, fue conocida en Arequipa solo el 5 de marzo, una semana después de que este caudillo, ascendido a general por el propio Orbegoso, después de que Salaverry se autonombrara presidente de la República el 25 de febrero en Lima. La continuación de los cuadernos del franciscano el quiteño estuvo dedicada a la historia de la ciudad del Misti, con referencias mínimas a las actuaciones de Orbegoso en Arequipa, como el apoyo a la naciente Universidad de San Agustín, el inicio de la Casa de la Moneda, la fabricación de moneda con el bronce de las campanas. Puede que, al copiar los cuadernillos en 1837, Blanco no seleccionara toda la información que apuntó en el momento en 1835. En junio de 1835, el presidente Orbegoso firmó un tratado con el general Andrés de Santa Cruz para recibir el apoyo de las tropas bolivianas. El 13 de agosto tuvo lugar la batalla de Yanacocha, perdida por Agustín Gamarra, aliado de Salaverry. El padre José María Blanco fue encargado de la oración fúnebre por las víctimas de esa batalla en la Catedral de Arequipa. El texto del sermón fúnebre es interesante, fue publicado en Arequipa en 1835, así como también en 1834 se había imprimido el discurso de Blanco celebrando in situ los 10 años de la batalla de Ayacucho al lado de Orbegoso, del presidente Orbegoso. El diario del capellán franciscano desdibuja una imagen personal e íntima del presidente Orbegoso, una imagen contraria a la de una figura castrense soberbia e inasequible, tales como quedaron estampados los nombres de Gamarra y Salaverry. José María Blanco apenas menciona a los generales Nieto y San Román y otros oficiales que secundaron la rebelión de Lima. No sé qué tiempo me queda. Estamos bien, doctora, puede continuar. Muy bien, entonces continúo. Sobre las pinturas rupestres y los sitios arqueológicos aludidos por José María Blanco en ese diario.
La narración de José María Blanco resulta un testimonio sumamente interesante en dos aspectos que se relacionan hoy con ciencias que no tuvieron nombres hasta el segundo medio siglo XIX, la arqueología y la antropología. El viajero quiteño no se contentó con acompañar al mandatario peruano, ni mucho menos a decir misas. Fue movido por la mayor curiosidad y apertura mental. Se desplazó a lugares poco asequibles. Probablemente les preguntó a los habitantes de Urubamba antes de ir solo, a pesar de no conocer el camino y estar el camino malísimo por los lodazales, los atolladeros, el aguacero continuo. Informó acerca de ruinas incas y restos prehispánicos no visitados por viajeros extranjeros, pero conocidos de los pobladores. Estuvo atento a las obras de arte, que hoy se define como arte popular, pinturas al aire libre, cuadros expresivos de la religiosidad popular. A una legua de Ollantaytambo, observó una primera pintura rupestre, la cual coincide tal vez con las informaciones proporcionadas en el marco del proyecto Ucupacha, desarrollado en 2019, cotejando la crónica de Huamampuma y con algunas fotos de los arqueólogos de este proyecto. El padre franciscano José María Blanco apuntaba así: en Huiquiquero hay un crestón del cerro que estrecha el camino donde en la peña está pintado de colorado un indio en aptitud de despedir una piedra de la honda que tiene en la mano, cuya pintura al raso y sufriendo las intemperies está tan fresca y hermosa como si la hubiesen acabado de pintar. También apuntó otra descripción de pintura rupestre. A 2 leguas y media más abajo del río, hacia el oeste de Ollantaytambo, en el sitio llamado Choqueyusque, se halla pintado el sol en una peña como el indio en Huiquiquero. Con mente liberal, contraria al espíritu conquistador que ordenó a partir de 1532 la destrucción de las huacas y la extirpación de las idolatrías, el capellán de Orbegoso censuró en su diario manuscrito la degradación de Ollantaytambo, a la vez que refirió con la mayor precisión los restos por los que fue deambulando. José María Blanco admiró, cito, la colosal y dilatada muralla. También observó impresionantes osarios. En medio de estas dos casas hay otra de 4 ventanas que están en dirección del oeste, situada en la cima de un precipicio, desde donde se advierte abajo una crecida osamenta. Se asegura que este era el suplicio de las mujeres, pues en la misma dirección y más perpendicular se halla el suplicio de los hombres, donde se encuentran todavía sogas de paja y pita. Sobre todas estas fábricas y en la cima del cerro se advierten 7 grilletas cuyos frentes están en dirección del Cusco. Interroga la tradición oral que conserva el pueblo. Apunta las características del Intihuatana y otros monumentos dedicados al culto solar, otras huacas, mejor dicho, al culto solar, al culto por el agua, con ese extraordinario talento de los arquitectos incas capacitados para guiar los flujos de luz y agua en espacios sobrecogedores, dice. Se pasa por un estrecho de la peña que tiene 7 barras de largo y media barra de ancho. Es tan perpendicular, tan chicos los escalones, que causa horror el atreverse a subir o bajar por ellos. Contrastó la grandeza antigua de Ollantaytambo con la visión de el pueblo miserable que no tendrá 200 casas, calles tortuosas, desempedradas y llenas de barriales. Más adelante observó las ruinas de Pisac. En la cima de un cerro llamado Intihuatana, cuyos edificios de piedra sillar son magníficos,
con un pilar redondo y labrado que tiene otra piedra encima. Luego pasó por Piquillacta, Rayallacta, etc. Conforme a los conocimientos de su tiempo, Blanco atribuye los vestigios huaris a los incas. En este mismo sitio hay 4 paredes muy grandes de piedra sillar interpuesta en el camino con 2 entradas que aseguran que por encima de estas murallas trataban los incas de llevar agua al pueblo de Piquillacta. Aunque Garcilaso sea la fuente citada por el franciscano con más frecuencia, el testimonio del capellán de Orbegoso no deja de transmitir una visión vívida de los sitios arqueológicos como Raxi. Esto es, en Raxi paró su excelencia media hora para admirar y recorrer el gran edificio del templo y el pueblo antiguo que hay en su centro, a pesar de la pobreza de los antiguos canches. Este templo era un edificio grande que tenía 80 barras de longitud, 40 de latitud. En el día solo se ven escombros y unas paredes elevadísimas con un pilar de piedra menuda y barro de figura redonda. Por último, después de pasar por Pucará, donde los naturales del país, sin más documento que el haber recibido de padres a hijos la tradición, aseguran que era la habitación del gran Coya, entre Lampa y Juliaca, el cronista quiteño observó, sin identificar como chulpas, describió esto: de trecho en trecho 12 edificios redondos de piedra sin labrar y barro en forma de pilares eran depósitos o trojes de los incas. Estos mismos ya en fragmentos se advierten hasta otra legua de distancia. La memoria de la gran rebelión de Tupac Amaru asoma a partir del paso por Calca con 3 recuerdos de la confrontación en el mismo pueblo de Calca. Cerca del cementerio, en el costado que mira al norte, hay 34 árboles de pisonay bien corpulentos que embellecen la vista de la plaza. Entre esos árboles hay uno, desde la conquista, que es crecidísimo y no lo pueden abrazar 8 hombres. Es célebre tanto porque en él, según se dice, hizo ahorcar Tupac Amaru a varios españoles y cobradores de tributos. La versión recopilada por José María Blanco asigna la violencia a José Gabriel Condorcanqui en persona y de forma inequívoca cuando las masacres de Calca en realidad fueron impulsadas por la venganza de pobladores que se habían autoproclamado coroneles y capitanes. La profanación de la iglesia participó de los actos movidos por la misma sed de venganza. La otra mención muy interesante de la revolución de Tupac Amaru corresponde al paso de la comitiva por Tinta. José María Blanco solo es alusivo en cuanto a que Tinta fue la centella de la gran rebelión, el lugar del ajusticiamiento del corregidor Arriaga en noviembre de 1780. En cambio, el franciscano nos informa sobre la represión sufrida por la población de Tinta, esa represión que dejó un saldo de 80 muertos y un superviviente, en adelante conocido como José Antonio Tinta. Esta viene a ser la cita y es muy interesante. Con la revolución de Tupac Amaru padeció mucho el pueblo. Después que lo ejecutaron a en el Cusco, vino de Lima el subinspector general don José Valle a batir y apaciguar las provincias del Collao. Para esto formó su acampamento a 4 cuadras de distancia de este pueblo. Mató 80 indios inocentes y los enterró en el mismo campo el cura don Pedro Carrillo, siendo uno de los escapados después de muerto el indio del Milagro José Antonio Tinta. José María Blanco reitera la evocación de la masacre de Tinta con esta frase: esta iglesia tiene un altar chico de estuco
donde se halla colocada con mucha veneración una imagen que aseguran libró de la muerte al indio José Antonio Tinta, que fue fusilado en Junta de los 80, que mandó ejecutar el subinspector Avilés en este pueblo. El cuadro que acredita este milagro está hacia la derecha de la capilla, junto a la entrada. Ahora bien, como trofeo militar, el famoso cuadro del milagro de José Antonio Tinta fue traído ante los visitantes limeños, nada menos que por el sobrino del verdugo de los indios de Tinta, el general Valle Riestra, acompañante del presidente constitucional. Cito: a las 7 de la mañana se levantó su excelencia. A las 8 le presentaron el cuadro del milagro que el señor general de brigada, don Francisco Valle Riestra, lo mandó pedir como sobrino, que era del subinspector Valle, para recordar la memoria de su tío a vista de sus hechos. No obstante, cabe recordar que Valle Riestra, el general Valle Riestra, sirvió con fidelidad a Orbegoso y murió por orden del golpista de Salaverry a los 2 meses de esa estadía en Tinta. La memoria popular de la represión de Tinta fue plasmada en la pintura de un autor anónimo en la iglesia de Tinta, según observó nada menos que José María Arguedas en su crónica de 1940, Fiesta en Tinta. José María Arguedas escribía esto: entre los indios que mandó fusilar Areche después de la sublevación de Túpac Amaru estuvo Illa Tinta, campanero de la iglesia. Pero cuentan que la Virgen bajó del cielo ante el pueblo reunido y las tropas del rey. Levantó suavemente el cuerpo del campanero y se lo llevó por el aire hasta la torre del pueblo. Lo dejó allí repicando alegre las campanas a todo vuelo, avisando al pueblo su propia resurrección. 20 años después murió Illa Tinta, pero en la iglesia del pueblo queda un cuadro de la época, donde está descrito el milagro minuciosamente y el pueblo entero, con todas las casas y sus calles. Bueno, el cuadro fue robado, pero se conserva una copia que estará en el libro, ojalá, en el libro publicado por el Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos. Los apuntes etnográficos de José María Blanco testimonian acerca de las realidades surandinas y merecen ser analizados con la mayor atención, así como cuántos datos recopiló acerca de Arequipa desde la contemplación del plano corográfico de esta ciudad, que fecha de 1794. El acercamiento a un mundo extranjero solo se puede hacer desde la cultura propia. Se entiende que la comprensión de Arequipa por el franciscano proceda de su experiencia política y su vivencia religiosa, aunque cabe observar que pese al grado de doctor en teología que recibe en Arequipa, sus escritos no son una acumulación de oraciones ni contriciones. Se interesa por todas las iglesias y conventos, aporta información sobre pinturas y efigies religiosas. Por ejemplo, el lienzo hoy desaparecido, robado, del señor el lienzo llamado el cuadro de la portera, que nos describe así: tiene 2,5 barras de alto, aseguran lo mandó de regalo Carlos V. Aunque no conste esto por documento, lo cierto es que esta imagen fue la primera que vio y veneró Arequipa. También valdrá la pena cotejar las informaciones de José María Blanco sobre los monasterios de Santa Catalina y Santa Rosa, acerca de la casa de expósitos, donde él observa que se gasta mucho dinero a su juicio en pañales, pellejos y lavado, una opinión que no comparte Flora Tristán, quien estuvo ahí en Arequipa pocos meses antes. El capellán de Orbegoso se informó de la crónica religiosa y judicial desde la independencia. Dio cuenta de sucesos escandalosos,
como la exclaustración de la monja Dominga Gutiérrez, sucedida en 1831. También informa sobre el suicidio en 1826 por absorción de opio de un español conocido en Arequipa como Mediavilla. A partir de los mismos años empezó a difundirse el periódico El Republicano en Arequipa, hasta 1855, pero no lo menciona José María Blanco. Además de esos sucesos notables, nos informa sobre los carnavales, las costumbres, los velorios, las chicherías, las comidas, los utensilios de cocina, de labranza, numerosos arequipeñismos, expresiones también de Tacna, indicio de una probable continuación del viaje antes de embarcarse para regresar a Lima. Leer, como espero sea posible muy pronto, el diario de José María Blanco sobre la gira presidencial de Orbegoso, será la oportunidad de cotejar los datos apuntados en forma manuscrita por el liberal ecuatoriano con otros testimonios como los del comerciante alemán Heinrich Witt, presente en el Perú desde 1824, o el médico inglés Archibaldo Smith en el Perú entre 1826 y 38, recientemente publicado por Mariana Multepice. Todos estos extranjeros que llegaron al Perú, en realidad atraídos por el libre comercio, contrario a los intereses del país andino. Con esta invitación a la lectura, que espero sea posible muy pronto, agradezco por este medio también a todos los investigadores y amigos que me contestaron con mucha rapidez cuando hacía alguna consulta sobre toda esta información que se halla en ese documento inédito hasta el momento. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, doctora, por su presentación. He tomado algunas notas que en realidad, eh, digamos que el rescate de un documento como este nos brinda luces no solamente, digamos, vinculadas a un presidente, sino de un país en general, ¿no? Porque nos describe, digamos, de alguna manera nos brinda una imagen social, cultural, eh, del sur peruano, y también nos muestra la complejidad de la sociedad, los dilemas que tiene, los problemas, eh, pero también nos muestra la riqueza, ¿no? La riqueza, y bueno, a partir de ello, comentarle, más que nada, es una curiosidad, ¿no? ¿Cómo fue que usted encontró este documento en el archivo que nos ha mencionado? Y ¿por qué cree que usted, Félix de Negri, no publicó ambos tomos, ¿no? Porque me parece que el primero fue publicado por él más o menos en 1974, si es que no estoy equivocada. No sé si por ahí pudiera comentarnos algo al respecto. Sí, claro, claro, sí. El doctor Félix de Negri Luna publicó la primera parte del diario de Lima a Cusco, sobre la que trabajé, como lo mencioné. Creo que el trabajo que hizo fue tan minucioso que se quedó en camino pensando en la continuación, solo que luego lo publicó en 1874 y había otra, la agenda histórica había otros pendientes, iba a ser la celebración de también el centenario, el aniversario de la revolución de Tupac Amaru, muchos otros sucesos, ¿no? Y otras oportunidades editoriales. Creo que esta es una de las explicaciones. Y luego los cuadernillos, que son cuadernillos empastados en 2 tomos, quedaron primero perdidos, los mencionaba Basadre en sus libros, en su índice de documentos de historia. Primero estuvieron en la Biblioteca Nacional de Quito, en inicios del siglo XX, me parece, y luego fueron al Archivo General de Quito, pero
para los ecuatorianos no presentaban ningún interés, por un lado, y bueno, luego había que hallar el tiempo de irlos a buscar, tener mucha curiosidad por ellos, y como francesa pude acceder al archivo gracias a la recomendación de un historiador franco-ecuatoriano. Así fue como conseguí las tomas que permiten la edición, y luego desde el Archivo Nacional de Ecuador la directora proporcionó algunas tomas que faltaban para una edición perfecta, que es la que va a salir muy pronto. Listo, muchas gracias. Y fue muy emocionante, para terminar, fue muy emocionante tener ese manuscrito a la vista, ver que, porque lo estaba persiguiendo desde el momento en que redacté el artículo, que fue hacia 2014, luego lo presenté en Francia y luego se publicó en la revista Contracorriente. Estaba pendiente de qué había pasado, ¿no? Entonces, tener a la vista el texto escrito por José María Blanco fue muy, muy emocionante. Listo, doctora. Recordar, apuntar todo el trabajo de paleografía de Jorge Huamán Machaca, que trabaja ahora en la Biblioteca Nacional del Perú, que ha permitido acceder a la información, ¿no? Es un trabajo estupendo el que ha realizado Jorge Huamán Machaca, dar a conocer, al descifrar la grafía, esos 300 folios de José María Blanco, 300 folios, más de 300 folios y más de 800 notas a pie de página, ¿no? Un trabajo bastante complejo también, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí tenemos otra pregunta referente a si existen textos similares a la fuente que nos ha presentado el día de hoy para el caso de Perú, o si es que usted tiene conocimiento al respecto de otro tipo de materiales similares, ¿no? Que esperan quizás ser publicados. No sé si pudiera comentarnos al respecto. Bueno, seguramente existen otros materiales y también están los periódicos, la prensa de provincias, donde hay mucha información, y es una gran labor la que se llega a hacer algunas veces cuando se digitaliza la prensa. Creo que se está haciendo, por supuesto, en Lima, por ejemplo, acceder al comercio, que es de 1839 en adelante. Ojalá sea pronto posible. En Arequipa también creo que hay un trabajo de digitalización que se está llevando a cabo. En fin, esto es muy, muy importante para entender la vida cotidiana de todo el Perú por esas fuentes. Claro que no es la historia oral, la memoria oral, pero algo trasciende en la prensa. Claro que sí. Aquí hay una pregunta que más que nada es una curiosidad, ¿no? Nos dicen, ¿qué pasó con José María Blanco? ¿Mm? Sí, solo tengo algunas ideas sobre cuál fue su destino. Lo cierto es que cuando redacté el primer artículo sobre la primera parte, no tenía información de él después de la publicación del diario. La segunda parte nos permite saber que siguió activo no solo en 1837, sino sobre todo hasta 1859, ya que apunta la erupción del volcán de Quito en 1859. Como los diarios, como los franciscanos fueron muy, muy activos, siguen muy presentes en Quito, creo que retornó a Quito y ahí le perdemos la huella, pero seguramente terminó su vida en Quito. Y Sí. el hecho de que estén los diarios en Ecuador.
Claro, precisamente sobre ello, eh, mientras usted comentaba el, el tema de que, por ejemplo, este diario fue escrito a partir de ciertas anotaciones, ¿no? Y en base a ello surgía la interrogante de, él era consciente de dejar un archivo suyo, este diario, porque si bien no estaba escrito para ser publicado, en el cual siempre hay unas modificaciones, una reescritura del diario en sí, eh, cuando se pasa, digamos, de alguna manera de unas notas a un diario como él lo deja, que no necesariamente es para publicación, pero tengo la sensación de que hay una noción de delegar algo, ¿no? Se siente esto, ¿no? Sí, Al dejarlo claro, plasmado de alguna manera, ¿no? claro que sí. Y al mismo tiempo tenemos que pensar que lo que está haciendo es lo lógico de parte de un franciscano, ¿no? Es decir, es un cronista, apunta todos los sucesos del momento como lo hicieron otros muchos eh, sacerdotes, curas, es lo que está haciendo, consultando fuentes, sigue, se conforma con su papel y por eso mismo es muy receloso de vida íntima, ¿no? Solo hay ese dato en que dice que está desesperado, que ya no quiere escribir más, en finales del año 37, ¿no? Claro. Em, Aquí tenemos otra pregunta que nos menciona, de acuerdo a su criterio, ¿cómo considera usted la sociedad del sur de Perú de aquella época en comparación con el resto del país? Tal como en el norte peruano, vemos que hasta ahora siempre hay diferencias entre estas dos regiones, ¿no? Hay una, digamos, una mirada, digamos, un tanto recelosa quizá del sur al norte y del viceversa, ¿no? ¿Cómo percibe esto a través de este diario de José María Blanco eh, con respecto a esta pregunta, ¿no? Bueno, me parece muy difícil contestar a la pregunta porque José María Blanco no alude para nada en el diario al norte del Perú. Ujú, Por el epistolario que fue publicado por Carmen McEvoy y José Luis Renique sobre los generales Orbegoso, Nieto y demás, es que tenemos ujú. alguna información sobre cuán mal lo pasó José María Blanco en el norte, en Trujillo, por sus ideas liberales. Como fue perseguido, tuvo que escaparse. Entonces, bueno, no tengo la impresión de que fuera tan diferente la situación en los pueblos del norte como en los pueblos del sur del Perú, en cuanto a condiciones de vida, mentalidades, poder de la iglesia. Lo que me llamó mucho la atención, lo que me parece muy interesante, es cómo José María Blanco cada vez que llega a un pueblo apunta cómo está la iglesia, cómo está la escuela, ¿no? Y, y de esa manera nos informa sobre la situación del pueblo. Y los curas de los lugares por donde pasa muchas veces, y es lo que le pasó en Trujillo, lo ven como un enemigo, por eso es un liberal, porque lo que quiere es aportar la instrucción, la educación. Gracias, profesora. Em, no sé si fuera posible que quizás nos puedas comentar un poquito más sobre esta cuestión de cuando José María Blanco oye conversaciones y las escribe en su diario. No sé si esto es muy frecuente, si por ahí pudiera comentarnos algo más. Yo creo que son datos indiscretos. Sí, Por eso quedó ahí olvidado por reescribir el diario. Sí, son datos discretos.
y no se le tomaba en cuenta tampoco, porque ¿qué representaba? No era más que el capellán del presidente, el hombre que había de decirle de hacer misa, porque Orbegoso era muy católico, muy creyente, Ujú. lo cual no es un defecto para nada, y por eso mismo también era muy caritativo, muy preocupado por la gente, por todos los lugares por donde pasaba. Creo que sí. Hay una, no sé si he leído la cita entera, ¿no? Hay unos que se aprovechan de él y luego la familia, el presidente no tiene ni que comer, hay que irle a uno de la comitiva debe dar el pan que tiene, debe compartir el pan, debe compartir los damascos que trae, la fruta seca, para que lleguen a comer algo esa noche. Una vida muy difícil, aunque sea presidente y general en esos momentos. Así es. Bueno, yo quisiera preguntarle, a partir de este diario, ¿cómo reconfigura de alguna manera esta imagen de un presidente, digamos, de la imagen de un presidente militar, ¿no? Tenemos un estereotipo de comportamiento, de cómo es un militar, digamos, rudo, con ciertas actitudes, también cualidades, ¿no? O comportamientos. ¿Cómo reconfigura la imagen de un presidente, por ejemplo, para este caso, Orbegoso para usted, ¿no? Porque nos ha descrito, eh, digamos, ciertos momentos de su vida cotidiana, eh, a veces tan Sí, personales, ¿no? sí. Y bueno, esto, por ejemplo, en el Perú, en la biblioteca tenemos el archivo de Piérola y de Cáceres, ¿no? Pero conocemos a veces muy poco sobre la vida privada de nuestros presidentes, ¿no? Precisamente a falta de fuentes que nos brinden mayores luces o que nos ayuden a comprenderlos o imaginarlos de una manera un tanto diferente a como a veces nos lo pintan en el colegio, ¿no? Con una imagen de un militar fuerte, ¿no? ¿Cómo reconfigura la imagen de Orbegoso este diario para usted? Bueno, muy bien, sí, la verdad que el diario nos informa sobre detalles íntimos, inesperados, es decir, que estuvo muy enfermo a lo largo de la primera parte del viaje, que al parecer no soportaba la altura, y constantemente estaba mal el presidente Orbegoso, entonces no participaba en las comidas, que en las celebraciones muy poco cuando llegaba a un pueblo, se llegaba al, al aposento que lo esperaba y solo cuando ya está en el altiplano se siente mejor y es el detalle de que va a cazar por el lago Titicaca y le encanta la música, ¿no? Creo que en dos veces hay ese detalle de que quiere que le canten el forasterito, ¿no? Es un detalle muy bonito, me parece. Luego tenía su secretario que todo lo que era militar, el tema militar no le incumbía a José María Blanco, era el general Vallet Riestra que hacía de decán, que hacía secretario, que iba apuntando las cartas que solía dictar Orbegoso, ¿no? Eso no está en el diario, son dos mundos separados. Claro, digamos que Política propiamente no está, ¿no? ujú. Doctora, tenemos una última pregunta, creo que ya más o menos lo ha mencionado. Aquí nos dicen si es que el presidente pidió la recopilación de datos a José María Blanco o fue una iniciativa propia. No puedo opinar, pero es probable que le informaba, pero también era iniciativa propia porque se iba pasando el tiempo averiguando los lugares, como cuando va a solas. Inicialmente estaba previsto que fuera el presidente Orbegoso hasta Ollantaytambo, pero se enfermó en Urubamba, no pudo seguir adelante. Entonces hay esa parte
en que va a solas José María Blanco y pide el camino. Es un testimonio propio, son impresiones personales. Que tampoco el presidente iba a dignarse, me imagino, a pedirle a su capellán que por favor le leyera que había apuntado en el día, ¿no? No había tiempo para eso, no había tiempo, no había luz. Piensen que no había la electricidad como para estar leyendo por la noche los recuerdos del día, ¿no? Claro. Doctora, por el tiempo, agradecerle mucho estos momentos que nos ha brindado, la exposición que nos ha dado el día de hoy. No sé si quisiera usted brindarnos unas palabras finales. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, le agradezco mucho la atención. Espero que pronto puedan leer el diario de José María Blanco, la segunda parte de Cusco a Puno y Arequipa, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, que eso estaba previsto con motivo del Bicentenario. Sobre todo les deseo unas muy felices, muy tranquilas fiestas patrias, que se cuiden mucho y espero encontrarme con ustedes, digamos en octubre, noviembre, ya poder ir a Lima y saludar especialmente al personal de la Biblioteca Nacional del Perú, que es un lugar que quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora. Bueno, nosotros también acá en la biblioteca la esperamos con los brazos abiertos, ¿no? Muchas gracias a todo el público que ha estado el día de hoy presente. Antes de concluir la sesión del día de hoy, les comentamos que todas las sesiones del programa Historia del Perú están siendo grabadas y van a ser colgadas próximamente en las redes sociales de la Biblioteca Nacional, es decir, a través de Facebook, YouTube y también a través de nuestro podcast. Al público asistente, les agradezco una vez más su participación y el tiempo que se han dado para hoy, para estar en esta sesión. Los esperamos en la próxima, que va a desarrollarse el viernes 30 de julio, en la que nos acompañará la doctora Karen Poulsen, quien presentará la conferencia La lucha por el sufragio femenino en el Perú. Finalmente, los y las invitamos a seguir las diversas actividades culturales que viene realizando la Biblioteca Nacional del Perú en el entorno virtual y que se ponen a disposición de todos y todas con con la finalidad de acompañarlos en estos momentos un tanto difíciles, ¿no? Y también les recomendamos que continúen con las medidas de prevención, es decir, continuar usando la mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia física. Y bueno, estamos a días de conmemorar nuestro Bicentenario Patrio, y si bien estamos en un contexto sumamente difícil, mantengamos la esperanza de seguir construyendo un país mejor para todas y todas. Muchas gracias por su interés, por su participación. Nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctora Isabel Tuzón.